Eh, Como es sabido por nuestro pueblo, en 1888, a ver si podemos apagar ese micrófono, hermanita, por favor, es que estamos grabando. Gracias, gracias, disculpen la incomodidad. En 1888 sabemos que Cristo pudo haber venido, ya que envió un tremendo mensaje de la justificación por fe en Cristo a través de dos varones, Waggoner y Jones, y fueron rechazados. El pastor Butler, que estaba como presidente de la conferencia, él estaba enfermo en un hospital y finalmente mandó rechazar ese mensaje. Un gran grupo de pastores eh, estuvieron de acuerdo en rechazar el mensaje que traían estos dos jóvenes, Wagner y Jones. La hermana White había venido para una reunión. Ella escuchó esa situación triste y decidió irse, pero dice que una mano poderosa la detuvo y le dijo: ¿a dónde vas? Tienes que hacerle frente a esta situación. Ella entendió que tenía que alzar la voz en cuello y amonestar al pueblo. Envió una carta al pastor Butler, que era el presidente de la conferencia en ese entonces, diciéndole: hermano Butler, Dios está muy molesto con la actitud que usted ha tomado, muy beligerante. Usted está enfermo por haber violado las leyes de salud. Le han llevado informes falsos y usted los ha creído. Ha tomado muy malas decisiones y usted en esa cama enfermo no puede tomar decisiones y mucho menos rechazar un mensaje que Dios ha enviado a través de estos jóvenes. Usted está tomando un puesto como si fuera Dios. Así que ella dijo al final, cuando habían rechazado estos jóvenes, el mensaje de estos jóvenes, que le habían dado el tratamiento al Espíritu de Dios, como los judíos trataron a Cristo, lo habían crucificado. Fue un momento triste porque la lluvia tardía estaba cayendo, le habían preguntado a ella cuándo, si había una fecha para la lluvia tardía, y ella dijo: ya están cayendo. Preocúpense los que no han recibido ninguna gota. Y si ya estaba cayendo desde 1888, fue cuando empezó a anunciar: salgan de las ciudades. No tengo otro mensaje que salgan de las ciudades. Alonso Techons también llegó a escribir: llegará el día que muchos querrían salir de Estados Unidos, pero ya no van a poder. Se convertirá en una prisión. Y eso es lo que viene. El mensaje es: salgan de las ciudades, ubíquense en puestos de avanzada, en lugares apartados, donde puedan llevar a cabo la obra médico misionera y también venir a amonestar a las ciudades. El pueblo de Dios, dice, no debe de estar en las ciudades. Y bueno, ahora vemos, ahora ya sabemos que el presidente Trump está hablando como un dragón. Y lo más curioso, lo que más preocupa es el silencio del pueblo. Nadie dice nada, ni Europa, ni el Medio Oriente. Es impresionante que de pronto hayan dejado a un dictador tomar decisiones sin considerar al Senado de la República. Bueno, primero, no tendría por qué solicitarlo a la ONU, porque la ONU pertenece a ellos. Este mensaje de la justificación por fe fue rechazado y, y no se pudo completar el plan de Dios porque pudo haber venido. Hay que recordar que en mayo de 1888 el senador Henry Blair propuso legislar el domingo como día de descanso obligatorio a través de, de, una, de una asociación, de un comité pro temperancia cristiana de madres conservadoras cristianas, o sea, católicas cristianas, y también
impulsada por los sindicatos, que por órdenes del Papa Pablo León XIII, que había publicado la encíclica Libertas y la Rerum Novarum. Habrá que hablar más adelante acerca de estas dos encíclicas, que por cierto León XIV ha dicho que él vino a continuar, a cumplir con esas encíclicas. Y la Libertas habla mucho acerca de los sindicatos, de que habrían que de crear sindicatos de miembros católicos y que para apoyar los trabajadores y los derechos de los trabajadores y que merecen un descanso humano. Y bueno, era el impulso para la ley dominical a través de las leyes azules. Y gracias a Dios no fue aprobada porque el pueblo no estaba listo, no estaba listo. Es triste. Ah, Elena de White se enteró tiempo después porque no había los medios de comunicación que tenemos ahora. Pero ella había, Dios había profetizado a través de ella 6 años antes que se acercaba el momento que nadie podría comprar ni vender a ningún precio, que era la ley dominical que estaba frente a ellos. Y sí, se cumplió. Ahora, curioso es que va a entrar, primero tiene que pasar por el Departamento del Trabajo, eh, después tiene que presentarse a la Cámara de Representantes, luego al Senado, tiene que convocar también al Departamento de Educación, porque las religiones están sujetas al Departamento de Educación. Pero no va a ser problema, o sea, me refiero, no va a ser ya ningún problema, ningún obstáculo. No va a haber ningún Alonso T. Jones que vaya a defender la ley de Dios. Creo que ya Dios tiene prisa por venir. Ya hay ansiedad en todo el universo. Hemos sido expuestos como un espectáculo, como dice Pablo. Ante todo el universo están observándonos qué vamos a decidir. Porque parece ser que el pueblo de la fe adventista está roncando, no está dormido, están roncando. Y, y son pocos los que están despertando hoy en día. Ahora bien, todo está preparado a través de Heritage Foundation, dirigida por Kevin David Roberts, un jesuita que llevó al frente al trumpismo, apoyado por James David Vance, eh, egresado de la Universidad de Calavera y Huesos, Yale, y han nombrado a Jonathan Berry como el abogado de la ley dominical, presentando un documento titulado Sunday Rest Recommendations Outlined in Project 2025. Este es un proyecto que se está presentando y curiosamente está inspirado en la encíclica de León XIII de 1888. Es decir, las leyes azules ya no se van a detener. Fue aprobada por 30 estados, y esto lo pueden conseguir en internet, en el diccionario Wikipedia. 30 estados de la Unión Americana habían aprobado las leyes azules, leyes dominicales, pero los otros 20 no aceptaron. Se tuvo que llevar a un mejor consenso para que pudiera ser aprobada por el federal. Pues tendrían que haber sido aprobadas en mayo de 1888 y gracias a Dios no fue. Ahora va a ser más fácil y más directo. ¿Por qué? Trump acaba de hacer un lado a la ONU para crear la Junta de Paz. Los que somos bíblicos sabemos que cuando digan paz y seguridad vendrá la destrucción repentina. En esa Junta de Paz ya no la convocó a través de la ONU. Muchos dicen, oh, es que la ONU es un papel muy importante que juega en las profecías de Daniel y Apocalipsis. No, es Estados Unidos, Apocalipsis 13, las dos bestias. Y lo más curioso es que ya tienen un papa estadounidense. ¿Qué más falta? Nada. El sistema judicial, los 9 jueces son católicos todos.
La mayoría del Senado y la Cámara de Representantes son egresados de universidades católicas. Crearon la USCIRF, Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, USIRF por sus siglas en inglés, y la IARF, Asociación Internacional para la Libertad Religiosa. Los que la presiden, el cardenal Timothy Michael Dolan, el obispo Robert Barron, curioso, están controlando a Estados Unidos totalmente. Así que, de todas las profecías, me atrevo a asegurar que solo falta el 1%, la ley dominical. Estamos viviendo en la séptima iglesia, la Odisea, la del juicio, la que se siente sana pero está enferma. La séptima trompeta, el juicio investigador, Daniel 7, 9 y 10, paralelo a Apocalipsis 11 del 15 al 19. Tenemos la Apocalipsis 10, donde el tiempo no será más, ya no hay profecías de tiempo. Es necesario que profetices otra vez. Dios llama a la sierva del Señor, a Elena G. de White, para que profetice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, vemos que Mateo 24 ya se está cumpliendo en ese orden. En ese orden. Aquí, como dice el hermano, en África ya empieza, se siente la persecución de los cristianos. Aquí en México hubo un caso, bueno, esto no es nuevo, ocurrió hace como 8 años, por ahí tengo un archivo que habla acerca de expulsión de evangélicos protestantes por parte de feligreses católicos en varios poblados, porque se basan en usos y costumbres. Y esa es una orden que viene de derechos humanos internacionales. Entonces, apenas a una congregación adventista del séptimo día en un poblado de Chiapas, el estado de Chiapas, 11 miembros fueron encerrados en la cárcel por no participar con las fiestas patronales católicas y por no ser católicos, así de simple. Estuvieron, los multaron con 100,000 pesos por cada miembro y por el pastor, por el líder, no dijeron que era pastor, era el que les predicaba, 1,200,000. Es una suma muy, muy elevada para México, para los mexicanos. Creo que hasta apenas fueron liberados. Ellos podrán recurrir al sistema judicial, a lo que es el municipal, al estatal y al federal, y a las tres instancias de gobierno. Y todos van a contestar lo mismo, no podemos hacer nada, porque ahora el pueblo se rige por usos y costumbres. Es tremendo esto que está viniendo, es tremendo. Y México, que era uno de los principales países donde se alardeaba de la libertad religiosa y la libertad de expresión. No, solo estamos viviendo un pequeño tiempo de tolerancia, eso es todo. Pero todo está cerca, todo está más cerca de cuando creímos. Y nosotros no hemos sido salvos. Seguimos rechazando de la ley espiritual, carta a los romanos. Continuamos con tradiciones y costumbres. ¿O quién podrá describir los lamentos que se levantarán cuando en el límite que divide el tiempo y la eternidad, el juez justo alce su voz y diga, es demasiado tarde? Largo tiempo han permanecido abiertas las amplias puertas del cielo y de los mensajeros celestes han invitado y suplicado. El que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Salmo 95:7. Pero al fin se publica el mandato, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía,
Y el que es justo practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Hemos eh, estado explicando este tema de la santidad que se menciona aquí. Dios llama a un pueblo real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo. Y sin santidad nadie puede ver la gloria de Dios. Aunque muchos que son más universalistas, eh, un movimiento de la nueva era que se ha infiltrado dentro de las filas, incluyendo a los adventistas, es acerca de que Dios no puede violar sus propias leyes y matar a los pecadores, que va a tener que salvarlos a todos. Y por eso ahora los temas que se están predicando es que Cristo no vino en carne. ¿Y quién es el anticristo? El que niega que Cristo vino en carne. Porque están diciendo que Cristo vino como Dios, que por eso no pecó. Estaba predestinado a no pecar, pero que nosotros podemos seguir pecando. Peca y vive. Ese fue el primer sermón de Lucifer en el Edén. Desobedece a la ley, no morirás. Serás como Dios. En el año 1844, un periodo de grandes acontecimientos que abrió ante nuestros asombrados ojos. Nos habían dicho que 28 creencias. He dado temas acerca de el error que se cometió al escribir las 28 creencias, porque en Testimonios para Ministros, página 14, en el marco histórico, dice claramente, lo escribió el pastor James White, hizo eco a este mensaje el pastor Luke Baruch, dijo, se ejerció un gran esfuerzo para no sujetarnos a una lista de creencias, porque entendimos que la Biblia y el espíritu de profecía eran suficientes para nuestra fe. Tampoco se les permitía escribir un manual de procedimientos. Esperaron que los pioneros bajaran a la tumba y para 1931 escribieron el manual. Luego escribieron las 27 creencias que se convirtieron en 28 y que han ido alterando en cada reunión de la conferencia. Ahora bien, el crear una lista de creencias significa formar un credo. Y el pastor Love Baruch dijo que era el primer paso a la apostasía. Porque ahora se procesarían, los miembros de iglesia serían procesados por un así dice el manual y el credo, en vez de un así dice Jehová, a la ley y el testimonio. Entonces, ese tema lo he dado anteriormente, no es el momento, pero me hizo comprender Mensajes Selectos, tomo 1, página 231, donde dice, ¿qué serían de los fieles si fueran derrumbados sus fundamentos? Sería cambiada nuestra religión. Tremendo mensaje. Eso me movió a mí el piso. Y dije, ¿y cuál es el fundamento de mi fe entonces? Están en Eventos de los Últimos Días, página 45, el último párrafo. Ahí están. Los voy a leer. La purificación del santuario. O sea, Daniel 8:14. El fundamento de nuestra fe. ¿Verdad? Hasta 2300 tardes y mañanas. Y el santuario será purificado 22 de octubre, para ser más exactos. Hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, del 6 al 12. Segundo pilar. Presenta el estandarte sobre el que está escrito 3. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje, el templo de Dios 4. Que su pueblo, amante de la verdad, vio en el cielo. El arca que contiene su ley 5. La luz del sábado del cuarto mandamiento 6. Brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad. 7. Es uno de los hitos antiguos. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Y dije, aquí está. Nos cambiaron la religión, pero no nos dimos cuenta.
Si estuvieran despiertos los pioneros de nuestro movimiento, 1844, no se unirían a la asociación religiosa que se quedó con el nombre y que lo ha registrado, marca registrada, que es un delito para cualquier persona que no tenga el permiso de usar ese nombre. Impresionante. Muy bien. ¿Qué es la justicia de Cristo? Salmo 119, 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad bajo a la tierra, porque los cielos están deshechos como el humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá, dice el Señor. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, no desmayéis por sus ultrajes. Así que, 1 de Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Por eso, cuando se predican estos mensajes en la iglesia que no amonestan, que solamente acarician los pensamientos, los sentimientos de los feligreses, se van a mantener ahí dormidos, porque no se quieren quedar sin el dinero, porque para ellos representa dinero. Así que dice Pablo, hasta que entendí que la ley es espiritual. Hace un tiempo tuve en otro grupo un estudio sobre Romanos 7. Qué hermoso seguimiento secuencial, párrafo por párrafo, cómo lo describe Pablo, de una manera tan sublime. Cuando él dice, él muestra tiene un pleito con su propio yo, que él mismo se reclama porque hago lo que no quiero y lo que no debo, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo llegó a creer que el pecado era parte de él mismo, que era su amigo, que era normal porque nacemos con humanidad pecaminosa. Pero él no estaba comprendiendo el concepto de pecado desde un punto de vista espiritual. Por eso no hay mucha gente arrepintiéndose hoy en día. Por eso la gente vive en bonanza, un tiempo de holgura, de tranquilidad. No ven venir el golpe. No lo ven venir, igual que los antediluvianos. Igual, igual, igual. Que nos recordamos que lo que era es y lo que fue será y no hay nada nuevo bajo este sol. Y que vuelve a repetirse otra vez la misma tragedia por causa de la tradición y la costumbre. Pablo en Romanos 7 clama de que hay que reconocer el pecado y que no va a aflorar sin el conocimiento de la ley espiritual. El pecado no nos deja comprender la ley. Por eso él sentía que no practicaba lo que tenía que haber practicado y se sentía esclavo del pecado, pero de alguna manera habituado, es decir, acostumbrado. Y en esas palabras de Romanos 7 me encanta cómo Pablo describe su conversión y ahora cómo comprende la ley espiritual. No hay tiempo en esta noche para aclararlo y explicarlo. Está hermoso. Así que la espiritualidad de la ley de Dios con sus principios restrictivos penetra en su vida. La luz de la verdad irradia su entendimiento. Un resplandor de perfecto amor por el Redentor despeja el miasma que se ha interpuesto entre el alma y Dios. La voluntad de Dios se ha convertido en su voluntad, pura, elevada, refinada, santificada. Su rostro revela la luz del cielo.
Su cuerpo es templo adecuado para el Espíritu Santo y la santidad adorna su carácter. Dios puede tener comunión con él, pues el alma y el cuerpo están en armonía con Dios. Eso lo pueden encontrar en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 921. Pero Israel, cuando hablemos de Israel, hablemos del Israel espiritual, o sea, nosotros. Así que la Biblia se estudia en primera persona, singular, para poder comprenderla. Podríamos decir, pero el pueblo adventista no había percibido la espiritualidad de la ley. Demasiadas veces su obediencia profesa era tan solo una sumisión a ritos y ceremonias, más bien que una entrega del corazón a la soberanía del amor. Cuando en su carácter y obra Jesús representó ante los hombres los atributos santos, benévolos, paternales de Dios y les hizo ver cuán inútil era la mera obediencia minuciosa a las ceremonias. Los dirigentes no recibieron ni comprendieron sus palabras. Creyeron que no recalcaba lo suficiente los requerimientos de la ley. Y cuando les presentó las mismas verdades que eran la esencia del servicio que Dios les asignara, ellos, que miraban solamente a lo exterior, lo acusaron de querer derrocar su misma ley. Impresionante. Específicamente el sábado, porque ellos lo querían matar más que nada porque del sábado lo habían convertido en una carga. Habían inventado más de 100 leyes para blindar el sábado, para blindarlo, para protegerlo, cuando Dios nunca les había dado ningún escrito está. Así que lo convirtieron en una carga. Estaban esperando la oportunidad para apedrear a cualquiera que lo había violado según sus interpretaciones. Y ahora querían apedrear a Jesús, el amo y señor del sábado. Impresionante. Su misión era magnificar la ley y engrandecerla. Debía enseñar la espiritualidad de la ley, presentar sus principios de vasto alcance y explicar claramente su vigencia perpetua. Por ejemplo, vamos a... Este estudio está extraído de Patriarcas y Profetas en cuanto a la espiritualidad de la ley. Vamos a analizar el primer mandamiento. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y atienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. Muchas veces decimos, no, pero yo no honro imágenes. No necesitas. Cualquier tiempo que me aparta de Dios, o actividad, u objeto, o pasión, ya hice un Dios. Y muchas veces sin quererlo, uno transgrede este mandamiento, tan importante también. El segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Pero curiosamente los libros ahora adventistas vienen con muchas imágenes. Un Jesús católico con una bata blanca y un manto rojo, eso es católico. 100 veces católico. Bastante católico. Y de pronto pusieron imágenes, la cruz y el crucifijo, que dicen que son diferentes. Pues hasta el siglo IV nunca se honró la cruz. Se creía que era una insignia maldita. Hasta que Constantino la impuso como un medio de adoración, incluyendo el sábado, siempre se guardó hasta el cuarto siglo, hasta que Constantino, el 7 de marzo del año 321, impuso una ley dominical. Y es así como se fueron cristianizando el paganismo. Todos los ídolos paganos los fueron cristianizando, los empanizaron, como decimos nosotros. Entonces, Elena G. de White había amonestado a los editores de sus libros porque les dijo, están poniendo imágenes católicas. Me opongo, no usen imágenes. Dicho sea de paso, yo invito a los que editan videos y que los suben a internet. Sé que lo hacen con una buena intención, pero sugiero que no deberían de usar
imágenes de Elena de White, porque ni a ella le hubiera gustado ser promovida de esa manera. A ella le interesaba que sus escritos fueran comprendidos como enviados del Señor, de Dios. A ella no le gustaban las fotografías. Si la fotografiaban, la tomaban de sorpresa. Pero creo que esto ofende a las demás religiones porque creen que nosotros idolatramos a la señora Elena de White. Entonces sugiero no deberían de usar más que sus palabras, los escritos, eso sí, y el cumplimiento de ellos, reflejado en las profecías, en los hechos actuales. Pero por favor, no usen sus imágenes porque además están hechas con inteligencia artificial y no se parecen en nada a cómo era ella realmente. Esto provoca a los demás, por favor. Y por favor, no usen los 10 mandamientos con números romanos. Los discípulos jamás los conocieron con números romanos. Hay demasiado romanismo entre nosotros. Y ese es el grave problema. Los libros aparecen con imágenes, caricaturas de Jesús. Por favor, eso denigra, menosprecia la imagen de un Dios todopoderoso. Muchas naciones paganas aseveran que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad, pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente, apartada de la infinita perfección de Jehová, es atraída hacia la criatura más bien que al Creador. El hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. No usen imágenes, por favor. ¿Qué parte no entendemos de no te harás imagen de nada? Muchos tienen un cuadro de la Santa Cena. Muchos tienen, y eso lo hizo Da Vinci, un masón al servicio de Roma. Muchos tienen ahí una cruz, o muchos tienen imágenes de Jesús, o la cena del Señor, llevan a cabo la ceremonia con una cruz y un manto en forma de M, que significa María. Lo hacen en los templos adventistas. Alguien tiene que alzar la voz. Alguien tiene que protestar. Alza tu voz en cuello, anúnciale a mi pueblo sus pecados y a la casa de Israel sus transgresiones, que me buscan como si guardara mi ley. La espiritualidad del tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este mandamiento no solo prohíbe el jurar en falso, Diosito santo, Diosito lindo, ay por Dios a cada rato, si Dios quiere a cada rato, y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola y descuidada. Sin considerar el tremendo significado, deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Santo y terrible es su nombre. Salmo 111:9. Todos debieran meditar en su majestad, su pureza y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter. Su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. Es impresionante que el mismo pueblo de Dios haya permitido la tradición católica romana y ahora tenga hasta celebrando las mismas fiestas. Por favor, si son tan amables, hay un microfonito por ahí prendido, disculpen las incomodidades, es para que no se interfiera el audio. No aparece el nombre, pero por favor, apaguen su micrófono. Ahí les encargo, gracias. Es que me desorienta. Por favor, hay un micrófono prendido, el botoncito azul, número 956095383. Si es tan amable, por favor, de apagar su micrófono, por favor. Luego, el cuarto mandamiento. En el sábado pueden hacerse las obras absolutamente necesarias y las de misericordia. A los enfermos y dolientes hay que cuidarlos todos los días, pero se ha de evitar rigurosamente toda labor innecesaria. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, el sábado llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos ni buscando tu voluntad. Isaías 58:13. No acaba aquí la prohibición.
ni hablando tus palabras, dice el profeta. Los que durante el sábado hablan de negocios o hacen proyectos son considerados por Dios como si realmente realizaran transacciones comerciales. Para santificar el sábado, no debiéramos siquiera permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal. El mandamiento incluye a todos los que están dentro de nuestras puertas. A los habitantes de la casa deben de dejar sus negocios terrenales durante las horas sagradas. Todos debieran estar unidos para honrar a Dios y servirle voluntariamente en su santo día. Se cocina el viernes. El sábado solamente puede calentar nada más el alimento. La ropa se tiene que dejar limpia, los zapatos lustrados, limpio todo. ¿Por qué? Porque tenemos una visita especial. El Espíritu de Dios baja y atiende a su pueblo en ese día santo. El quinto mandamiento. Se debe a los padres el mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar a las almas puestas bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida, los padres estén en un lugar de Dios respecto a sus hijos. El que desecha la legitimidad, autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. El quinto mandamiento no solo requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos, obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuchen su reputación y que les ayuden y consuelen en su vejez. También encarga sean considerados con los ministros y gobernantes, con todos aquellos en quienes Dios ha delegado autoridad. Me permito ampliar, siempre y cuando ellos que acabo de mencionar honren a Dios y todo lo hagan conforme a la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque si no, es necesario obedecer entonces a Dios antes que a los hombres. El sexto mandamiento. Es que me desorienta el ruido, perdón. Todo acto de injusticia que contribuya a a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza, el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes o que nos lleve siquiera a desearles el mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, 1 de Juan 3:15. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesivo que tienda a perjudicar la salud, todas estas cosas son en mayor o menor grado violaciones del sexto mandamiento. No matarás. Entonces, esto está muy claro. El abusar de nuestros alimentos, los excesos, los demasiado condimentados, no le hace que sean naturales o vegetales. Aún el exceso es malo. Hay que respetar los tiempos de la digestión. Es muy importante, porque el estómago también tiene neuronas. Y está comprobado, científicamente hablando, que nuestras decisiones tienen que ver con lo que comemos. Impresionante. Espiritualidad del séptimo mandamiento. Este no solo prohíbe las acciones impuras, sino también los pensamientos y los deseos sensuales, toda práctica que tienda a excitarlos. Exige pureza no solo de la vida exterior, sino también en las intenciones secretas y en las emociones del corazón. Cristo, al enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. Creo que está muy claro. La mente no nos fue dada para que se fuera sin control. Debemos dominar nuestros pensamientos, porque es a través de ellos que el hombre y la mujer terminan cometiendo sus actos impuros. El octavo mandamiento. Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como privados. Condena el robo de hombres, el tráfico de esclavos, prohíbe las guerras de conquista, condena el hurto y el robo, exige estricta
integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. Prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y cualquier pago de las deudas y de salarios justos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. Como si Roma, ahora entendemos por qué Roma rechaza estos 10 mandamientos, porque son los primeros en las invasiones y en el robo. El noveno mandamiento. La mentira acerca de cualquier asunto. Todo intento y propósito de engañar a nuestro prójimo están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar. Mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante, se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas, mediante calumnias o chismes, hasta la supresión intencional de la verdad hecha con el fin de perjudicar a otros. Es una violación del noveno mandamiento. 10. Este décimo mandamiento ataca la raíz de todos los pecados, el prohibir el deseo egoísta, del cual nace el acto pecaminoso, el que, obedeciendo la ley de Dios, se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro. No será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Así que el codiciar lo que no es nuestro es pecado. Ahora, cuando alguien mira a una mujer, el problema no es tanto que la mire, sino que la codicie. El que la codicie. Co-desear, es decir, desear algo que no tiene, pero que lo desea con intensidad. Esto ah, es terriblemente un pecado muy grave. Es necesario anunciar esta ley. Al hablar de la ley de Jesús, dijo, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Y aquí usó la palabra cumplir, en el mismo sentido que cuando declaró a Juan el Bautista su propósito de cumplir toda justicia. Es decir, llenar la medida de lo requerido por la ley, dar un ejemplo de conformidad perfecta con la voluntad de Dios. El mensaje de justificación por fe que se presentó en el Congreso de 1888 fue verdaderamente un mensaje de esperanza y valor. Ofrecía perdón por todos los pecados, más aún, ofrecía la victoria sobre el pecado. Para que podamos alcanzar este alto ideal, debe sacrificarse todo lo que causa tropiezo en el alma. Por medio de la voluntad, el pecado retiene su dominio sobre nosotros. La rendición de la voluntad se representa como la extracción del ojo o la amputación de la mano. A menudo, nos parece que entregar la voluntad a Dios es aceptar una vida contrahecha y coja. Pero es mejor, dice Cristo, que el yo esté contrahecho, herido. Si por este medio puede el individuo entrar en la vida, lo que le parece desastre es la puerta de entrada beneficio supremo. Así que, si son tan amables, por favor, de apagar el micrófono. Hay interferencia. Hermanita Mari, por favor. Gracias, qué amable. Bien, bueno, este es el mensaje. Continúa, pero hay mucha interferencia y perdón, no me puedo concentrar bien. Pero en sí este es el mensaje que fue rechazado en 1888. Este, la ley espiritual, lo que abarca, siendo justificados, dijo Pablo, por gracia, por la redención que es Cristo Jesús, el cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica
al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:23. El que juzga a su prójimo con su propia justicia, no hay justo ni aun uno. Pero el que juzga con la justicia divina y permite que el juez divino sea el que juzgue, ese justo por fe vivirá. Así que, hermanos y amigos, la ley moral está vigente. Lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial. Colosenses 2:14 al 16. Pablo se refiere a que quedan abolidos los ritos, junto con sus sábados ceremoniales, que podrían caer en miércoles o en jueves, pero eran llamados Shabbats, días de reposo de cesar. Pero el sábado semanal no fue clavado en la cruz. Es eterno como el que lo escribió en el monte Sinaí. La ley de Dios busca evitar que el ser humano se meta en problemas ante la justicia terrenal y ante la justicia divina. La ley terrenal busca castigar a los individuos que han causado un daño o un gasto innecesario o una pérdida al prójimo, pero no puede corregir el espíritu. En cambio, la ley espiritual busca corregir el espíritu y formar hombres y mujeres de bien. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Este ha sido mi mensaje de esta noche.